vamos a hablar de OKR, la aliada perfecta para la gestión de tu negocio. La tecnología, los nuevos procedimientos, el nuevo entorno incierto y el nuevo approach hacia los clientes requieren una forma de trabajo más flexible, más eficiente y más adaptada a la gestión del cambio y del talento. Por eso, ahora más que nunca es necesario contar con un sistema de gestión que nos ayude a alcanzar los objetivos de negocio que nos hemos planteado. Trabajar con la metodología OKR para dar forma a un nuevo proyecto empresarial o transformar un modelo de negocio existente ayuda a establecer indicadores que midan el progreso de las tareas y a focalizar el esfuerzo de los equipos para trabajar de una forma mucho más eficiente. Además, nos ayudan a dar transparencia a todos los objetivos de la empresa y a aumentar el compromiso de pertenencia con el proyecto. Vamos a descubrir juntos la metodología OKR y para ello vamos a contar con Elisa Prone, licenciada en Derecho en la Universidad de Turín, que tras haber experimentado brevemente la profesión jurídica realizó un máster de recursos humanos. Sus ganas constantes de aprender le llevaron a especializarse en Employer Branding y en comunicación digital gracias a la realización del experto en Employer Branding y del experto en comunicación digital y redes sociales. Certificada como experta conductual DICS y de nuevas técnicas de selección, cuenta con diferentes experiencias en el ámbito de los recursos humanos en empresas industriales como Gaviota, Levantina, Sonel, etcétera, y colabora como docente, consultora y formadora en diferentes entidades. Actualmente es la directora académica de la Escuela de Negocios Fundesen. Y antes de dar paso a Elisa, como siempre os explicamos las normas. Tendremos una exposición por parte de la ponente de en torno a 35 o 40 minutos y a partir de ese momento, a través del bloque de preguntas, podréis formular vuestras preguntas. Repito, siempre a través del bloque de preguntas. El chat lo vamos a dejar libre para cualquier problema técnico que pueda tener alguien y que nos lo quiera comunicar a través del chat, ¿vale? O para compartir algún link interesante que acorde a la temática que se está desarrollando hoy en el webinar. Así que, sin nada más y sin restarles más tiempo, doy paso a Elisa Prone. Dejo de compartir, Elisa, mi pantalla y cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes a todos. Espero que veáis bien la pantalla. Encantada, Juanqui ya me presentó, así que empezamos a hablar de la metodología OKR. Como decía Juanqui, estamos en un entorno incierto y al mismo tiempo tenemos que alcanzar objetivos, la empresa tiene que ser rentable. Así que vamos a hablar de una metodología, la defino más bien metodología y no solamente un sistema de objetivos para poder gestionar el negocio, sea una empresa pequeña, una pyme, sea también proyectos para emprendedores y autónomos. Así que vamos a saltar mi presentación y una de las preguntas que solemos hacernos es, muy bien, ¿qué estamos buscando en nuestros equipos? ¿Qué queremos alcanzar? Muchas veces cuando empezamos a implantar una metodología tenemos que tener claro qué objetivos queremos conseguir, pero sobre todo qué queremos y qué pedimos a nuestros equipos. Yo creo que cuando empecé en Sonail junto con el equipo directivo a montar la metodología OKR, estamos buscando comprometer más al talento. Al final, en una startup es muy complicado competir con otras empresas que sea a nivel salarial que de beneficio tienen mucho más que una pequeña startup y al mismo tiempo darle una ilusión y transmitir la ilusión del mismo SEO al resto del equipo. Entonces, en un primer lugar, nosotros estamos buscando compromiso y de la otra parte, aumentar la productividad y la implicación en el proyecto. Después me gustaría también saber, vosotros que estáis apuntados al webinar, qué estáis buscando en vuestros equipos y también por qué os gustaría o veis interesante la metodología OKR. Antes que empezar hay que rematar y definir un poco la historia de los AKR y la sigla. La O es de objetivo, la K es de key, o sea, de clave, y la R de result, o sea, de resultados. Esta es la sigla y hay dos vertientes. En el 90, la vertiente más oficial y también que vais a encontrar en What Matters, que es un libro que os recomiendo si queréis implantar la metodología AKR, dice que se creó la metodología por el CEO de Intel. El CEO de Intel intentó simplificar de manera muy básica todos los objetivos de la empresa para que todo el equipo pudiera entenderlo, comprometerse a ellos.
Por otra parte, también hablamos de OKR y se escucha también, esta es una línea que encontré en diferentes libros que no dicen que es el CEO del Intel, sino que es John Doerr, que fue el impulsor de esta metodología, en el 99 en Google. Sí que si podéis comprobar un poquito las fuentes, veis que la primera versión es la más acreditada. Igualmente, esta herramienta al día de hoy se implanta en muchísimas empresas. Como podéis ver, son empresas muy grandes y hasta empresas Spotify o empresas que al final empezaron con un modelo de startup y después se convirtieron en un coloso empresarial. Y ahora bien, cuando implantamos una metodología, no solamente tenemos que preguntarnos cuáles son los beneficios que estamos buscando en nuestros empleados, sino también a nivel de negocio, cuáles son los beneficios que queremos alcanzar y conectarle con la productividad. Y regresamos a la parte de personas, porque, bueno, os lo comentó también Juanqui, trabajé mucho con la parte de personas y talento, y todas las empresas al final funcionan si cuentan con un equipo comprometido, si la comunicación fluye y la metodología OKR, por eso hablamos de metodología y no solamente de objetivo, y también una herramienta que nos permite que la comunicación sea transparente al interno de la empresa y al final nos obliga a establecer reuniones periódicas y sistemas de comunicaciones alternativos que no habíamos nunca pensado. Y por otra parte, tenemos también que pensar en la parte de medición, o sea, no podemos definir la parte de objetivos sin medirnos, pero también comunicar esta medición al equipo. Se habla mucho de datos, se habla mucho de tener que medir todo, pero muy pocas veces se comparten estos resultados y sobre todo cómo vamos a medir el resultado con el resto de las empresas. Y la otra parte también, que es muy importante, se conecta mucho con la comunicación, la alineación del equipo. Más la empresa se convierte en una empresa más grande, hay más conflicto entre departamentos. Y muchas veces los objetivos entre un departamento, en la parte productiva, por ejemplo, entre el departamento de producción y el departamento comercial, muchas veces se chocan. Esta metodología permite alinear los objetivos de cada departamento porque encima del objetivo de cada departamento es un objetivo global. Así que los beneficios, si implantamos correctamente la metodología, de lo que pude experimentar en la etapa en Sonail son estos 4. Puede ser que haya más, pero también repito que es simplemente una herramienta y para implementarla bien hay detrás mucho esfuerzo y sobre todo mucha constancia. Ahora bien, para entenderlo, y también vamos a la parte más práctica, porque creo que me gustaría que al final de estos 40 minutos podáis por lo menos tener unas herramientas para poderlo implantar y empezar a trabajar. Para entender los AKR tenemos 3 palabras claves. Uno, el objetivo. Tenemos que definir un objetivo claro de hacia dónde queremos ir y a nivel estratégico de empresa, pero también un objetivo por cada departamento. Y esta es la parte más complicada, porque tenemos que ver que cada objetivo del departamento aporta y suma para constituir el objetivo estratégico. La otra parte que puede dar miedo en este momento incierto es que el objetivo estratégico es muy difícil definirlo. Estamos al final en un entorno muy incierto, no sabemos qué podrá pasar en 3 meses y ponernos a implantar la metodología OKR para todo el 2021 nos parece algo, puede ser muy surrealista. Así que, por ejemplo, mi consejo, si no podéis en este momento hacer un trabajo de pensar el objetivo anual, por lo menos hacerlo objetivo estratégico a nivel trimestral, en los próximos 3 meses. Así que las características del objetivo tendrá que ser ambicioso, aspiracional, también aquí influirá mucho, sea los líderes de cada departamento que el mismo CEO de la empresa, tendrá que transmitirle ilusión para poder alcanzar este objetivo y sobre todo compartido. Veremos más adelante cómo logramos que el objetivo sea compartido, porque también lo AKR lo que hace es empezar a trabajar con el equipo y que los mismos objetivos no sean implantados desde arriba, sino que vengan y se establezcan con el trabajo de equipo y con el trabajo de todos los departamentos. Después tenemos un resultado clave. Al final, si podemos tener el objetivo, pero no tenemos el resultado clave, no lo podremos medir. Así que cada objetivo tiene que estar vinculado a un resultado clave. Vemos en el Excel más en detalle para poderlo entender.
Yo cuando el CEO de Sonel me dijo de implantar esta metodología y veía objetivo, resultado clave y acción, me quedé como pensando, ¿cómo voy a plasmar todo esto en un Excel y sobre todo explicarlo a las personas? Así que os enseñaré un Excel muy claro que vais a poder ver. Cada objetivo de departamento tendrá que tener más o menos de 3 a 5 resultados claves. Tienen que ser medibles, nada sirve si un objetivo no va a ser medible. Por medible entiendo que pueda ser sea numérico, sea binario, o sea sí o no, o también de fecha. O sea, hay muchos objetivos, sobre todo en la parte administrativa o en determinado departamento, donde tenemos que poner una fecha tope para la presentación de un proyecto o para, por ejemplo, la implantación del SEO de una nueva estrategia en la página web. Alcanzable. Esto lo hemos dicho, si ponemos un resultado clave, o sea, que no se puede alcanzar lo que estamos haciendo, en lugar de comprometer al equipo, lo estamos desmotivando. Es limitado en el tiempo. Hay que definir muy bien si es mensual, trimestral, semanal. Y esto todo el equipo lo tiene que tener claro, porque si no, en la revisión semanal o mensual, dependiendo de los casos, se van a crear malentendidos. Y al final la parte de medición. Por cada resultado clave tenemos que definir cómo vamos a medirlo. Y aquí regresamos también un poco con la parte de tecnología y herramientas. Muchas veces hablamos de base de datos, al final de utilizar de Big Data, pero lo que nos falta es la normalización del dato. Esto, por ejemplo, nos pasó en Sonel en una primera etapa, porque, por ejemplo, comercial consideraba ventas en cuanto se firmaba el contrato de reserva, pero por otra parte el departamento de operación consideraba la venta solamente 2 meses después cuando recibía todo el pago. Entonces aquí era lo que habíamos fallado en un primer momento, era definir la normalización de datos y cómo íbamos a medir. Y esta medición tenía que ser común para todos los departamentos. Entonces la medición tiene que ser público, también no vale cambiar en la marcha la parte de medición, periódico, y también que lo puedan entender. Muchas veces vi, sobre todo en determinados ámbitos, objetivos que se ponían parte de medición que el resto del equipo no lo entendía, lo entendía solamente el responsable. Y esto al final crea confusión y no compromete el equipo. Así que vamos a hablar del caso en Sonel. Cómo lo implantamos es un ejemplo que bajé de la teoría, lo puse en práctica. Hay 1000 modos para poderlo hacer, pero quería compartir este caso práctico. Cuando decidimos implantar la metodología OKR, convocamos un comité de dirección y en este comité de dirección fueron en realidad 2, uno más bien para comunicar la decisión de implantar esta metodología y otro para hacer un brainstorming del objetivo estratégico, o sea, qué queríamos como objetivo estratégico para el 2020. Este objetivo no fue decidido solamente por el CEO, sino fue compartido y hablado por todos los participantes del comité de dirección. Una vez establecido el objetivo estratégico, para que el objetivo fuera compartido, los objetivos del departamento fueron compartidos en todos, o sea, en toda la empresa, decidimos realizar pequeños brainstorming con cada departamento. Yo en concreto estuve en todos los brainstorming de los departamentos. Y en cada departamento se hizo público el objetivo estratégico de la empresa y al mismo tiempo se incitó a las mismas personas a pensar qué objetivos se podían poner en su departamento para el primer trimestre para poder acercarnos siempre más al objetivo estratégico del 2020. Una vez definido, se ha hecho el brainstorming, se hizo una presentación, se revisó por parte de Dirección General y por parte de Recursos Humanos y en la última trimestral del 2019 se comunicó. Esta es la parte de comunicación. Después teníamos una parte que era muy importante, era ok, hemos decidido los objetivos, pero tenemos que comunicarlo constantemente y tenemos sobre todo que elegir la herramienta de comunicación más correcta. Y el caso era que una parte era muy tech, la parte sobre todo de oficina, y una parte comercial que sí que no manejaba muy bien las herramientas, así que decidimos instalar una pizarra física, después os compartiré también dónde podéis encontrarla, desarrollar un Excel compartido en Drive para que todo el mundo pudiera entrar y ver los resultados no solamente de su departamento, sino globales de toda la empresa. Y también creó el departamento de desarrollo un dashboard
para poder considerar y ver al día los objetivos, pero del área comercial. En este momento sí que nos hubiera gustado tener un dashboard con Data Studio de todos los objetivos, pero no era posible porque no podíamos conectarlo también al ERP, pero solamente al CRM. Y después un seguimiento. Esto es una parte que muchas veces nos olvidamos, tenemos mucha energía en estas primeras 3 partes y después el seguimiento que requiere una constancia, un compromiso, una implicación, el primer mes funciona muy bien y poco a la vez la energía va calando. Así que es muy importante esta parte, sobre todo es muy importante establecer si es semanal, si es mensual, si es trimestral y cómo vamos a comunicar los resultados. En el caso de Sonail se revisaba sea el dashboard, que el Excel, que la tabla una vez a la semana y al mes se enviaba un informe a toda la plantilla con una newsletter de los resultados del OKR. Y a nivel trimestral se hacía la reunión de cierre explicando los objetivos alcanzados. Ahora aquí, no sé si lo veis bien, vamos a ver un poco qué objetivos se podrían establecer en un departamento de marketing y uno de sales. Aquí hay un error en mi presentación, lo siento. La parte de marketing, como podéis ver, el objetivo anual era optimizar el embudo de ventas. O sea, reducir el CPL, el coste por lead, el coste por venta. Para todo esto se tenían que dividir varios objetivos trimestrales. Y del primer trimestre, por ejemplo, uno era la implantación de una estrategia SEO. Esto es el objetivo del trimestre. Y al objetivo del trimestre, como hemos dicho, pueden haber de 3 a 5 resultados claves. El resultados claves, un resultado clave era crear un uso de contenido y aquí como resultado era una fecha, no era por ejemplo un número, no era un porcentaje. Si vamos más abajo, mejorar el CPV, sí que aquí teníamos un resultado clave de mejorar el CPV en abierto, que era de un determinado contenido, entonces eran 500 euros. Esto era un ejemplo de marketing. Todos estos objetivos se definían con el brainstorming, se revisaban por parte de dirección y por parte de recursos humanos y después se compartían con todo el mundo. Todo el mundo sabía cuáles eran los objetivos del departamento y sobre todo de su compañero. Y esto también a veces ayuda a reducir tensiones o al final incertidumbre en lo que hace el compañero. Y, por ejemplo, de venta, el más fácil en realidad plasmarlo. Aquí habíamos dividido las ventas en exclusiva y en abierto. Se ponía un resultado clave para el trimestre y después las acciones clave las habíamos dividido por venta. Como ves, son muy diferentes. En cada departamento se trabajó con responsable y se definieron objetivos para poder alcanzar los objetivos estratégicos, pero también bajado a la peculiaridad del mismo departamento. Y lo que habíamos hecho en este caso de marketing y sales, que hubiera un objetivo compartido. O sea, visto que marketing también tenía que captar leads para poder vender, lo mismo tenía un objetivo de marketing de vender a lo largo del primer trimestre 40 casas. La otra parte que os voy a enseñar es el tracker. Este tracker nos costó mucho realizarlo en un Excel. Era algo visual, sí que estuve buscando herramientas que me lo pudieran automatizar, pero lo que os comenté sí que era muy fácil o bastante fácil por la parte del CRM, por la parte más de tareas administrativas o de marketing era más complicado. Entonces montamos un Excel donde hay un objetivo, la acción clave y el resultado. Y después añadí una columna que se llama status. Y en esta parte de status dividí, si por ejemplo se tiene que crear una estrategia de contenido, se tiene que entregar el 31 de enero, si se entrega el 31 de enero es verde. Si se entrega el 15 del 2, o sea, en febrero, a mitad de febrero es amarillo. Si se entrega al final de febrero es rojo. Y cada semana íbamos actualizando. Entonces sí que hay un trabajo atrás de seguimiento bastante alto porque sobre todo la parte de recursos humanos, la persona encargada del seguimiento de esta metodología tiene que coordinarse con todo el equipo y saber cada departamento qué tal va del trabajo. Por otra parte, aquí ves, por ejemplo, un rojo porque era un artículo a la semana y en esta semana, que era también la primera de enero, no se había escrito nada, entonces se puso en rojo. Haciendo esta metodología del semáforo es muy visual, entonces abriendo en realidad el tracker de cada objetivo, de cada departamento, se puede ver si el departamento está cumpliendo, está remando hacia el objetivo o si no.
Además de la pizarra virtual o en Excel, compramos en Amazon, esta pizarra la podéis encontrar en Amazon, y la adaptamos un poco a la metodología OKR. Pusimos aquí el objetivo estratégico del departamento comercial. Al final era también una manera para incentivar y comprometer e implicar a todo el mundo en las ventas. En una startup las ventas son muy, muy importantes en cualquier empresa, pero al final nos daban posibilidad de poder crecer y nos daban también un poco la sensación que todas las otras acciones daban su fruto. Entonces aquí se ponía el objetivo estratégico del departamento comercial y aquí los varios objetivos, con los resultados claves que se iban alcanzando. Se dibujaba con un rotulador rojo si no se habían alcanzado en la semana, en negro si estaban alcanzando y azul si era media, estaban muy cerca de alcanzarlo. Esta pizarra sí que se tenía en la oficina y se iba actualizando semanalmente. Y después una pregunta que muchas personas me han hecho sobre lo AKR, la retribución. A ver, cuando implantamos la metodología AKR, teníamos también la retribución variable en SONEI. Entonces muchos no entendían si en realidad alcanzando los objetivos que se habían implantado de OKR también tenía un impacto en la retribución. Hay varias hipótesis y de hecho alguna persona me contactó por LinkedIn preguntándome mi postura al respecto. Y yo creo que el fin de la DPO y de los AKR son diferentes. La DPO al final lo que quiere es un reconocimiento individual y una parte de salario también, que al final no motiva, pero no desmotiva a la persona y es un feedback al final de reconocimiento, pero es individual. Podemos hacerlo a nivel grupal y muchas partes de la DPO, por ejemplo, está conectada con el beneficio de la empresa. Pero en realidad la DPO pura y dura sí que tiene objetivos individuales. Por otra parte, lo AKR, el fin para mí es comprometer, implicar y comunicar. Así que si lo mezclamos desde un principio, lo que podemos correr el riesgo es que al final muchos objetivos que se pueden alcanzar a nivel de equipo no se alcanzarán porque primarán los objetivos individuales. Así que sí que se puede linkar, pero no lo haría en un primer momento. Lo haría a partir, puede ser del año. Si queréis, después podemos comentar más los diferentes casos. Sí que, por ejemplo, después del primer trimestre, lo que hicimos fue poner a cada responsable algunos objetivos que también lo tenía como AKR, pero no a todo el mundo, solamente a los responsables de los departamentos. Lo que sí que tenemos que juntar todo, lo AKR, con la metodología al final del CFR, que es conversaciones, comunicación bidireccional y expresión de apreciación. Esto es muy importante, es un poco un feedback continuo y es una manera de liderar el equipo. Como hemos dicho, es una metodología, no funciona por sí sola, es necesaria mucha constancia, mucho compromiso, pero sobre todo una implicación muy alta por parte de todos los responsables de la empresa para que cale a nivel de cultura. Y para que cale es necesario que la gente se sienta escuchada, que haya un intercambio de ideas, que el mismo equipo quiera aportar ideas y quiera contribuir en la definición de los objetivos. Y para hacerlo son necesarias conversaciones no estrictas o formales, sino conversaciones entre responsables y colaboradores para impulsar también el rendimiento. Muchas veces cuando ponemos los objetivos, lo que nos puede pasar es que en papel funciona todo muy bien, después las primeras 4 semanas pasan determinados acontecimientos en la empresa o hay cambios y sin conversación no podemos saber si tenemos que enfocar el objetivo en otra manera. Tenemos que acordarnos que el OKR es una metodología flexible. O sea, que tiene que estar para acompañar el negocio. Sí que tiene que guiarnos y tenemos que ser claros y directos, no podemos cambiar cada día el objetivo, pero también saber escuchar las necesidades de los colaboradores de la empresa para poderlo rectificar. La comunicación tiene que ser bidireccional. Un poco el error también que se puede cometer es presentar un informe de OKR a nivel de comunicado,
sin dar la posibilidad de, al final, de compartir las sensaciones y las mejoras. Y también evaluar el progreso, es decir, ok, este trimestre hemos puesto ese objetivo, funcionó esto, no funcionó esto, o falló la parte de coordinación. No nos voy a mentir, a nosotros el primer trimestre nos costó muchísimo la coordinación entre los departamentos, sobre todo entre los departamentos TEC. Para que algunos objetivos de departamento no se chocaran y los departamentos también no dieron solamente prioridad a sus objetivos, sino pensaran a nivel global. Y después la otra parte, bueno, esto es una parte al final de gestión de talento y reconocimiento, decir el trabajo bien hecho. Un feedback positivo cuando se logran objetivos, por ejemplo, era una tontería, pero cuando había una venta se sonaba la campana o el CTO había programado Salesforce para que diera la enhorabuena al comercial. Así que sí que es muy importante que todo el equipo se sienta parte del alcanzamiento de estos objetivos. Y después, ¿por qué fracasa la metodología OKR? Mira, el fracaso de la metodología OKR, por cuanto podamos elegir muy bien la herramienta, por cuanto podamos hacer un Excel de seguimiento súper bueno, lo que tenemos siempre que poner el foco y trabajar mucho son con las personas, con el mando intermedio y el liderazgo. Así que os aconsejo de evaluar, de hacer un análisis previa de la situación de liderazgo en vuestra empresa, de la cultura, porque no podemos implantar este tipo de metodología que al final compromete todo el mundo y hace partícipe todo el mundo de la definición de los objetivos si tenemos una cultura no abierta y sobre todo una comunicación no bidireccional. Y por la otra parte no podemos tampoco implementarla si los líderes no están, de los varios departamentos no están listos para compartir su posición de liderazgo. Creo que es una metodología colaborativa que impulsa a las empresas hacia un objetivo en común, rompiendo un poco la jerarquía, así que siempre un responsable del departamento y que tiene que coordinarlo, pero también abre su liderazgo y su situación de poder, entre comillas, a que todo el equipo se sienta partícipe y quiera construir los objetivos. Así que creo que el primer fracaso en esta metodología es si tenemos un liderazgo autoritario, así definido autoritario, y si los mandos intermedios no están preparados para impartir para este método de comunicación. Después está la parte de comunicación que, bueno, creo que es un poco un problema y es un hecho que siempre hay que trabajar en una empresa. Si hacemos todo esto, pero no realizamos, no diseñamos, no dibujamos al final un plan de comunicación que comparta los objetivos, pero al mismo tiempo que motive constantemente, que implique constantemente el equipo, estamos fallando. Y siento mucho decirlo, pero una de las faltas un poquito en los departamentos de recursos humanos es no poner en valor el trabajo que se hace de la parte de personas, no saberlo comunicar al resto de la empresa y sobre todo no ilusionar las personas. Es muy importante al final con la comunicación empatizar con el equipo, saber escuchar, pero al mismo tiempo ilusionar y hacer ver lo bonito que es conseguir junto un objetivo. Y la tercera parte, que es la constancia. Esto lo hemos hablado en un primer momento y creo que siempre se empiezan los proyectos con mucho impulso, con mucha energía, pero después el día a día nos come y lo que pasa es que vamos acumulando reuniones, la reunión, por ejemplo, semanal de 10, 15 minutos para compartir el resultado de pizarra, dar el reconocimiento al equipo que lo alcanzó, ver ideas de mejora del departamento que no lo alcanzó, escuchar el por qué también no se alcanzaron. Todo esto, el día a día nos come y vamos priorizando otras reuniones. Así que hay que contar en el equipo, esto es un consejo, para la implantación de la metodología, una persona constante que crea en verdad en la metodología y que haga un seguimiento y que priorice las reuniones, la parte de comunicación de las tareas encima de otras. Así que creo que estos son los primeros 3 puntos por los cuales puede fracasar y también os comento que es muy importante valorar, uno, la situación actual de la empresa
Y dos, con qué herramienta podemos medir, si se puede medir, y como los líderes de la empresa, en qué punto de estatus está el estilo de liderazgo. Y aquí para concluir, no sé si voy bien de tiempo, bueno, todavía me sobra un poquito, así que tendremos más tiempo para preguntas. Algunos principios del OKR que son muy importantes, que tenemos que tener muy claros. Menos es más. Muchas veces cuando se hacen los brainstorming, y nos pasó, llenamos la pizarra de muchísimas cosas que queríamos hacer en 3 meses. Con muchísimos resultados claves. No, tenemos que enfocarnos a 3 o 4 objetivos claves con acciones claves. Era un poco siempre el principio de la cultura menos es más. Centrarse y definir lo que quieres y lo que no quieres. Esto es muy importante y es un trabajo que se tiene que hacer sobre todo cuando se define el objetivo estratégico. No significa, cuando implantamos esta metodología, muchos tenían miedo de perder flexibilidad, que la startup al final se caracteriza sobre todo por su flexibilidad. Entonces, definiendo un objetivo anual estratégico, se tenía miedo de perder esta flexibilidad, de poder perder oportunidades. No significa esto, o sea, hay que ser claros, hay que ir a por el objetivo que se plantea, pero también valorar constantemente el entorno. En el caso del COVID, lo que pasó que los objetivos trimestrales de venta, como podéis entender, no se pudieron alcanzar por circunstancias externas. Entonces, lo que hicimos fue replantear todos los objetivos de OKR del mes en concreto y enfocarlo más bien a tareas de digitalización, también del área comercial, y en lugar de hacerlo trimestral porque no teníamos una visión o no podíamos al final basarnos en datos del trimestre, lo hicimos a nivel mensual. Después, siempre promover la implicación. No podemos pensar, tenemos que quitar un poco el algoritmo de yo voy a hacer todo, voy a gestionar todo yo, la implicación. Así que es muy importante la implicación del equipo. Un acuerdo colectivo para conseguir objetivos. Si no tenemos el equipo con nosotros remando, va a ser muy complicado conseguirlo. La parte de flexibilidad que le hemos conectado con la parte de los objetivos. Si el objetivo no es práctico, hay que cambiarle. Esto al final es un poco la metodología del error. Sobre todo al principio nos va a pasar que van a haber objetivos que no son prácticos, que hemos pensado a nivel estratégico o a nivel al final en papel, que parecían súper buenos, y después en el día a día vimos que no podíamos implantarlo, que faltaban herramientas, que no se podía hacer un seguimiento correcto. Atrévete a fracasar, esto creo que es más en la parte de startup, pero tenemos que aplicarlo también en la parte de OKR. ¿Por qué? Porque al final lo que dije, no pasa nada si un objetivo lo hemos planificado mal. Ya el siguiente mes o después de la reunión que hemos hecho a nivel semanal vamos a cambiarlo, pero siempre con foco. Es una herramienta, no un arma. Muchas personas, cuando le hablas de medición, le hablas de resultados, sobre todo de determinados perfiles, piensan a un arma, o sea, piensan al final que es algo de control, no de implicación. Así que hay que cuidar mucho la parte de comunicación con el equipo, pero sobre todo hacerle entender que no es un arma para utilizarla contra las personas, sobre todo si no se alcanzan los resultados, entender el porqué y proponer mejoras y no sobre castigos, entre comillas. La parte de paciencia no va a ser todo rosas, o sea, no lo vais a aplicar y ver resultados concretos en los próximos 2 o 3 meses. Así que hay que ser muy paciente, sea a nivel de comunicación, que a nivel de herramientas, que a nivel de enviar muchos correos. Y bueno, creo que estaba por allí Gilbert, que levantó la mano, de correr atrás de los compañeros para que te utilicen la pizarra, y al mismo tiempo dar resoluciones. Si no puede ser con la conexión con el RP, bueno, vamos a hacer una pizarra o un Excel y damos la solución. Y bueno, esto, keep calm, o sea, que todo el proceso necesita tiempo. Y ya está. Esto es un poco la presentación de OKR y la experiencia, sobre todo práctica, viviéndola en primera mano. Ahora no sé si tenéis algunas preguntas. Muy bien, Elisa, muchísimas gracias. He dejado de compartir tu pantalla. Hola. Y ahora... Sí. Creo que Elisa. había una pregunta aquí de Cristina Mulero. Sí. A ver. En la chat. A ver, un segundo, que voy a activarme la cámara un segundo, ¿vale? Y así... Vale, perfecto.
Si una empresa ya tiene una DPO, ¿podría integrar esta metodología como complementaria? ¿Qué aportaría de cómo mejora o de mejora la DPO? A ver, esto, Cristina, lo que te estaba comentando en un principio. La DPO al final son objetivos individuales, excepto que tú en una DPO no pongas un objetivo global de grupo, que normalmente es de los directivos de la obtención de beneficios de la empresa. Sí que se puede poner, se puede complementar, y lo que estaba comentando sobre todo, yo veo la metodología OKR más bien una metodología para alinear el equipo, los varios departamentos, porque muchas veces en verdad los objetivos son de cada uno, y la DPO muchas veces fomenta la no alineación de los equipos, poniendo esos objetivos que muchas veces contrastan. Nos pasó, y creo que Gilbert también por allí lo ponía, en la DPO lo que nos pasaba, que al equipo de marketing y desarrollo se ponían objetivos que iban en contraste, y cada equipo remaba por cumplir su DPO y sobre todo ganar la parte variable. La metodología OKR va más bien a objetivos estratégicos, más bien a objetivos de grupo. Se puede en un segundo momento ponerlo, y sobre todo lo que aconsejaría es que a los responsables se incluyeran algunos objetivos de OKR en la DPO. Si quieres, después puedo pasarte algunos ejemplos. Muy bien, seguimos con las preguntas. Si quieres, Elisa, te las voy a ir formulando yo y así tú te centras directamente en la respuesta. ¿Para qué tipo de empresas aconsejarías la implantación de la metodología OKR? ¿Cabe en todo, en todas las empresas? Creo que, a ver, en un primer momento es muy complicado en una empresa muy grande, pero por ejemplo ahora empezarlo en Google así llevaría muchísimo tiempo, pero Google empezó cuando era más pequeña como empresa. Así que en un primer momento sí que lo implantaría en startup, nuevos proyectos de emprendimiento y también para proyectos de autónomos. Nos puede también servir si estamos colaborando, tenemos un modelo de colaboración entre diferentes autónomos, a realizar una metodología OKR nos puede ayudar a alcanzar el objetivo común del equipo. Los OKR vienen de culturas anglosajonas, su origen está en Intel, en Google, etcétera, ¿vale? ¿Cómo encaja eso en culturas latinas, ¿vale? Tú sí que es cierto que estás acostumbrado a trabajar en multinacionales, pero ¿cómo encajaría eso en una empresa muy arraigada, ¿vale? Y con una cultura muy latina? Y esto que creo, por eso que dije que uno de los problemas es un poquito la constancia, uno de los problemas del fracaso. Y sobre todo mucha energía cuando arrancamos, y después el día a día nos come el tiempo, entonces lo ponemos en un segundo momento. Creo que en la cultura latina hay que definir muy bien una persona que tenga buenas dotes de planificación, que sea muy resiliente, muy constante para que lidere el proyecto, porque si no podría fracasar justo por esto. Vale. Estamos viviendo momentos de incertidumbre con todo el tema del COVID. ¿Es momento ahora de implantarlo, esta metodología flexible en organizaciones? ¿Nos puede ayudar precisamente a centrar y poner foco? Creo que sí. De hecho, lo estaba comentando antes, en un principio habíamos implantado esta metodología con objetivos trimestrales, y llegó el COVID, lo utilizamos para organizarnos y sí aprovechar el tiempo para realizar mejoras en cada departamento. Entonces no eran más objetivos, por ejemplo, de ventas, sino objetivos de implantación de un e-commerce para poder vender casas, y las tareas y acciones clave que necesitaba hacer cada equipo. En este momento clave, yo lo que recomendaría hacerlo a nivel mensual, en un trimestral, justo porque es muy complicado en este momento prever lo que va a pasar en octubre. Pero sí que podemos organizar y planificar y marcar los objetivos del mes. Otra pregunta, Lisa. ¿Qué diferencia hay entre un cuadro de mando integral, un CMI, y el sistema de OKRs? Al final, el cuadro de mando integral lo que te da es una visión. Entonces, tú puedes utilizar los datos del cuadro de mando para la metodología AKR. Como hemos dicho, en la metodología AKR, además de los objetivos de seguimiento, hay un plan de comunicación y un plan de liderazgo y comunicación constante y compromiso con el equipo. Por ejemplo, en la última etapa sí que muchos datos de lo AKR se cogían de un cuadro de mando integral. Entonces, para saber, por ejemplo, la situación financiera y poder actualizar la pantalla de OKR, iba al cuadro de mando integral, lo actualizaba. Pero el cuadro de mando actual en realidad es un panel, parte visual, pero si no explicas cuál es el objetivo al equipo y no haces un seguimiento, se queda al final una pantalla bonita y estática. ¿Para qué tipo de actividad crees, Elisa, que es apropiada la metodología OKR? En mi opinión, parece que es adecuada para cualquier grupo de trabajo interesado en la mejora continua.
Sí, a ver, yo creo que no es una metodología de sector, también es verdad que desconozco muchísimos sectores, o sea, te puedo hablar de la parte inmobiliaria, la parte industrial, pero por ejemplo nunca trabajé en sectores de hostelería, pero como metodología en sí, he visto que son objetivos y resultados y acciones. Cualquier empresa tiene objetivo, puede tener resultado y puede tener acciones, así que lo implantaría en cualquier empresa. Sí, que no aconsejaría a una empresa que no está dispuesta a cuestionarse y a mejorar constantemente. ¿Cuál sería el principal argumento para vender a la dirección para que decida implantar OKR? La rentabilidad al final y la productividad. O sea, hay que siempre implantar o convencerlo en la parte de ROI. ¿Cómo se hace esto? Si, bueno, si se va con los objetivos comerciales o, por ejemplo, también financiero para mejorar el cash flow o la caja y a los 3 meses se consigue aumentar ventas con el compromiso del equipo, es también una manera para hacer ver que el liderazgo sí que influye en la consecución de objetivos. Entonces yo lo enfocaría más bien con un ROI y sobre todo aumentar productividad del equipo y rentabilidad de la misma empresa. Tenemos tiempo para una pregunta más, Elisa, ¿vale? Entonces, en base a tu experiencia, ¿con qué tipo de otras metodologías casa muy bien OKR? A ver, aquí no utilicé muchísimas herramientas más, pero sí que, por ejemplo, Scrum, la parte de Scrum, con Trello, que puedes hacer con Trello, Planner, y estaría, puede casar muy bien y sobre todo puede ayudar el líder o responsable del equipo a que el equipo reme en conjunto y alcance los objetivos estratégicos de lo AKR. Eso sí que puede funcionar muy bien. Y por la parte de la DPO, lo que os estaba comentando antes, que pueden a veces chocarse entre las dos. Vale. Nos hemos permitido recomendar algún que otro libro en el chat del Zoom, ¿vale? Que os aconsejo a todos, ¿vale? Y no sé si quieres concluir, Elisa, con alguna recomendación, sobre todo tú que has vivido esa implantación, ¿vale? Sobre todo en el mundo de startup, a las empresas que están empezando, si quieres aconsejar algo. A ver, lo que quiero aconsejar en verdad es tener muy claro los objetivos estratégicos y sobre todo tener paciencia en la implantación y contar con el equipo. Es una manera también para enfocar el desarrollo de la empresa con un liderazgo colaborativo y creo que también de estos brainstorming pueden salir muchísimas más ideas a ayudar también al CEO a desarrollar mejor el negocio de la empresa. Muy bien. Muchísimas gracias, Elisa, por tu participación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estad atentos a las redes sociales de Banco Caminos y de Banco ¿vale? Para que el próximo martes tenemos un nuevo webinar. A todos muchísimas gracias y como siempre, en un par de días estará colgado en el canal de YouTube del banco este webinar para que podáis acceder de nuevo al contenido con el que nos ha ilustrado Elisa. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Adiós, gracias, chao, chao.